Saludos, hermanos. Como hemos venido estudiando estos temas de Apocalipsis, estos temas que son importantes, que dejan un vacío en las iglesias o en las congregaciones de raíces hebreas, nosotros hoy vamos a entender algo de acuerdo a la Biblia, o sea, de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo ha sido la manifestación del Eterno a sus siervos desde Adán? Porque él tiene un contacto con el hombre desde Adán, o sea, empieza a manifestarse, a hablar con el hombre. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué hoy día existen tantas religiones y con revelaciones personales, no? Vamos a ver esos patrones y qué es lo que sucede, cómo yo puedo entender un mensaje del Eterno y ver, relacionar cómo opera esto, inclusive tener una idea de qué es lo que estamos viviendo y cómo debemos nosotros canalizar esta enseñanza. Si somos también nosotros merecedores de que un ángel del Eterno nos mande a, a enseñar, porque el Eterno nunca dejó de hablar y tuvo un mecanismo, pero la religión, especialmente el pentecostalismo a raíz del comienzo del siglo XX, cuando despunta el pentecostalismo, comienza con esta doctrina de que Dios me dijo, ayer soñé, el profeta soy yo, entonces se acabó la Biblia. Pero vamos a ver cómo el Eterno se ha manifestado y si es que existen también otras manifestaciones, porque los griegos con tremenda información filosófico-científica, matemática, estaban viendo animales, estaban viendo entidades y seguían a dioses. O sea, estamos viendo que realmente hubo manifestaciones de seres poderosos también a través de los tiempos que usaron mecanismos para poderse comunicar con ellos. Entonces, el estudio de hoy es cómo habla el Eterno, y habló cara a cara, digamos así, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo habló el Eterno a su pueblo? ¿Desde cuándo el Eterno tiene un contacto con ellos? Para entender esto, nosotros vamos a clasificar de acuerdo a lo que la ufología, vamos a usar la ufología porque existe gente que ha tenido contacto con entidades, entonces ellos han armado ciertos, ¿cómo les puedo decir? Ciertos definiciones para algunos tipos de contacto, ¿no? Entonces, por decir aquí, existen encuentros cercano del primer tipo, del segundo tipo y del tercer tipo. Entonces son niveles de cercanía como el hombre se ha acercado a estas entidades. Por ejemplo, del primer tipo que escuchó una voz, del segundo tipo los vio, del tercero un tú a tú con estas entidades. Asimismo, nosotros vemos en las escrituras que ha sucedido lo mismo. Existieron ángeles que hablaron en un sueño, existieron ángeles del Eterno que son una especie más, o sea, no olvidemos esto, ellos son una especie más de seres que conocen al Eterno y que le sirven al Eterno y que están en algún lugar del universo, de la creación, ellos son creados, el Eterno está fuera de la línea del tiempo y del universo, el creador no vive en el universo, controla, tiene voluntad, tiene reglas y ha tenido una manifestación en este punto del universo. No sabemos cuántos universos tenga, no sabemos cuántas historias de esta haya repetido. Él todo lo tiene bajo su propia potestad. Él no es un ser humano, él no es un viejo, él no es una mente que se arrepiente, él no cambia, él no muta, no echa para atrás, nunca le ha pasado nada. Él solo crea. Ese es el creador, el concepto perfecto del creador. Entonces nos vamos a agarrar de esto porque realmente ha pasado lo mismo. Entonces, nosotros debemos entender que cuando ustedes eran Efraín, cuando ustedes estaban en las iglesias, porque la condición de Efraín es estar todavía el pueblo metido en las iglesias, o metido en la religión, o a la final ateo. Pero el Eterno cumple su palabra y él dijo que iba a traer a su pueblo. En este último jubileo, a partir de 1981, cuando aparece el Arca del Pacto como testimonio para esta generación, para los que van a entrar en el milenio, el Eterno ha tenido una manifestación que estaba profetizada en Joel,
en el libro de Joel, que dice que vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones antes de que llegue la angustia de Jacob. O sea, antes de que llegue el nuevo milenio, va a suceder algo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque esto comienza en un punto cuando Pablo, camino de Damasco, sale a recoger a la oveja perdida de la casa de Israel. Él salía a perseguir y se le presenta a Yeshua. ¿Qué contacto sería ese? Un contacto del tercer tipo. Y camino de Damasco se marca también el inicio de la recolección en las naciones de las tribus perdidas. ¿Y cuándo termina? Cuando asoma la profecía esta de Joel. ¿En dónde termina? En Damasco. En Isaías 17 vemos que cae Damasco y se acaba el final, es el fin del exilio de Efraín. Entonces, ¿cuándo es esto? Esto es en el sexto sello. Esto es en el cumplimiento de la profecía de Joel. En una guerra, cuando el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y por eso es que en el templo, en el primer siglo, cuando vino el Ruach, cuando se manifestó el Ruach, ¿qué pasó con ellos? Ellos declararon esta profecía. Hubieron manifestaciones, dice que muchos hablaron lenguas, otros hablaron idiomas, obviamente, ya les voy a explicar eso. Y ellos empezaron esta recolección, este proceso de que Efraín en las naciones iba a profetizar, iba a hablar Biblia, no es adivinar el futuro. Entonces, cuando llega la gran tribulación, es la caída de Damasco. O sea, vemos que en esa guerra va a caer esta ciudad que ha sido inamovible durante casi 4000 años. Hemos preparado un video para poder entender esto. Hemos preparado un estudio para compactar, porque es la mejor manera de asimilar. En 1981, Ron Wyatt, enfermero de profesión y arqueólogo aficionado, fue llevado al descubrimiento más relevante de los últimos tiempos, la detonación del fin de una era, para dar paso a una completamente nueva, donde imperará la justicia y la restauración de todas las cosas. El inicio del cumplimiento armónico y total de las palabras de todos nuestros profetas, el milenio. Semanas antes del 6 de enero de 1982, día en el que se encontró el trono del pacto, Ron, después de una búsqueda de casi 3 años y sin ninguna pista o indicio de estar cerca de su hallazgo, como cualquier ser humano, se comenzó a desanimar, y aunque en un inicio arrancó con toda la certeza de que el Eterno le había empujado a acabar allí y que sacaría a la luz el arca del convenio, después de todo ese tiempo, pensó seriamente que se había equivocado y que lo mejor era abandonar el proyecto, debido a que los gastos eran muy fuertes y pocos sus recursos, y no había resultados. En una de esas tardes, mientras su equipo de excavación descansaba y él echaba un vistazo a la máquina de escaneo para detectar cavidades, un hombre se le acercó, alguien a quien él jamás había visto, y con quien entabló una corta charla. Pensando que era un turista, le preguntó de dónde es él, y el misterioso caballero le respondió: «Yo vengo de África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén». Luego le dijo: «El Creador bendiga la labor que estás haciendo aquí, Ron Wyatt». Y le dejó. En ese momento, él creyó que era un mensajero del Eterno para motivarlo a seguir adelante. Y sí lo era. Pero después de encontrar el arca y meditar en sus palabras, comprendió que era el Mesías mismo, quien no solo le alentó a continuar, sino que pronunció la orden para que el arca sea mostrada otra vez. Lo interesante de este relato, que a nuestro pueblo le es necesario conocer, nos ayudará como un punto de partida de cómo se dan los contactos que el Eterno ha hecho con la humanidad. Y así como en una simple frase nos describe el recorrido evolutivo de la cognición humana, al decir: «Yo vengo de África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén», nos ayuda a entender que, aunque el Homo sapiens apareció en la Tierra hace unos 70.000 años, no fue solo hace poco menos de 6.000 años atrás que se dio las primeras interacciones registradas entre el Creador y nuestra especie, apartando de entre todos para sí un linaje para cumplir sus propósitos. Desde allí nuestros profetas han registrado estos contactos
y lo más relevante para el surgimiento de nuestro pueblo y conducirlo a sus finalidades. Adán, el padre de nuestra estirpe, recibió instrucciones y conocimiento para plantar su semilla sobre el globo y que ésta sea la imperante para conducir a la especie entera a una elevación. Pero él falló. Y no debemos imaginar que estos contactos se realizaron de manera directa con el Creador, sin ningún tipo de mediador o mensajero, porque este no es el protocolo adecuado que vemos en las Escrituras. Pues está escrito en los Salmos: el que hace a sus ángeles espíritu y llama de fuego a sus ministros. Y esta palabra, que es traducida como ángel, en hebreo es malak, y la traducción más adecuada sería comisionado o mensajero. Puede describir a alguien que ha sido enviado por otro mayor que él a dar un mensaje o cumplir una labor, pues de ellos se dice que son entes ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que aunque el mensaje comience diciendo: yo, el Altísimo, el Creador del universo, digo esto o aquello, esto no significa que es el mismo Eterno el personaje que está pronunciando el mensaje, o que la voz que podemos escuchar por canalización en nuestra mente sea la voz directa del Santo bendito sea. Todos ellos son mensajeros del Rey, que conocen y entienden el plan del Eterno, y se encargan de ejecutarlo. Y así es como se debe entender el ordenamiento de Adán y la creación de Eva. Todo esto fue llevado a cabo y organizado por estos seres, de estructura muy probablemente no biológicas, y de dimensiones superiores a las nuestras, con una comprensión de todo muy elevada. Y así también fue su juicio, cuando leemos que Adán y su mujer se ocultaron al oír la voz del Eterno que se paseaba por el huerto. Eran estos ministros, sus representantes externos, ya que el representante interno del Altísimo era el mismo Adán. De la misma forma como vemos a estos 3 emisarios que se presentan a Abraham después de su circuncisión, y como 2 de ellos entran en Sodoma y rescatan a Lot, así fue siempre. Habían intermediarios entre el hombre y el Eterno para llevar un mensaje, pues en el contexto en el que se escribe la Biblia es dentro de la cultura hebrea en el antiguo Medio Oriente, donde la idea de un mensajero real, un heraldo o emisario, estaba muy fundamentada, y les llamaban malajim, traducido al español como ángeles, y sabían que cuando un mensajero, heraldo, embajador o representante, malak, hablaba, lo hacía con la misma autoridad del rey. Por eso bastaba con que el mensajero se parase frente al receptor y diga: yo, el rey de tal o cual reino, te he llamado, o decreto lo siguiente. Y en muchos casos, el nombre del mensajero ni siquiera era relevante, solo su posición o su cargo, que lo cualificaba como un enviado del rey. Así es como se entiende cuando leemos pasajes como: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o descendamos y confundamos allí sus lenguas. Y el contexto del pasaje empieza o termina diciendo que esto lo hizo el Eterno. Israel oriental de hace 3000 años, a diferencia del cristianismo occidental moderno, no se hacía problemas al entender estos textos, ni veían contradicción con la declaración del Shema, ni mucho menos inventaban turbios conceptos politeístas y lo etiquetaban como monoteístas. No, ellos, por la cultura en la que nacieron, comprendían estos escritos sin problema, porque conocían el concepto del mensajero del rey, y cómo la presencia, obra o palabra de estos ministros representaba con toda autoridad la del rey que los ha enviado. Es así como vemos que cuando Abraham está por sacrificar a Isaac su hijo, que la narración describe que es el ángel de Elohim quien lo llama y le da voces, pero luego este ángel dice: ya conozco que temes a Elohim y que no me has rehusado a tu hijo, tu único. No es que él se esté atribuyendo algo al decir yo conozco o no me has rehusado, como diciendo a mí. No. Este es simple lenguaje de un mensajero real, presentado en primera persona, un recado de parte del rey. También vemos a Moisés en su llamado, donde está escrito de la misma forma: y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y a pesar de que nos dice que es un mensajero el que estaba en la zarza, las primeras palabras que le dirige al hebreo cuando se presenta es: yo soy el Elohei de tu padre, Elohei de Abraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacob. Y el texto continúa diciendo: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. La idea correcta que debe transmitirse al lector de esto último, y cómo lo querría expresar el escritor original, es que él se humilló, colocando su rostro a tierra por la gran dignidad que tenía enfrente. Un emisario del Eterno presentándose ante él no era otra cosa que entenderse que es como que el mismo Eterno esté delante y sus palabras tienen el mismo peso. Ahora, en este caso, no había un personaje enfrente, solo un fenómeno y una voz. Y no debe confundirse con episodios atípicos narrados en las escrituras de profetas, quien la gran visión del ángel le convenció a inclinarse y adorarlos, y por lo cual fueron reprendidos. Pero era muy común que cuando alguien recibía a un mensajero real y éste se anunciaba a sí mismo, el protocolo era hacer una reverencia, mas no una adoración. Hay quienes se inclinaban doblando una rodilla enfrente o una ligera inclinación mientras oían el mensaje, y esto era muy conocido de hacerse ante un embajador o heraldo de un rey, cuanto más al rey del universo, donde en su templo sus súbditos no solo se inclinaban, sino que se postraban boca abajo en el suelo y con sus mantos cubrían sus rostros. Ahora, aquella expresión de cara a cara hablé con él, Moisés, no debe tomarse nunca literal. En primer lugar, porque está acompañada de la frase: cuando haya profeta del Eterno entre el pueblo, yo le hablaré en visión o sueño. No así a mi siervo Moisés. A él no le hablaré en figuras ni en enigmas, sino claramente. Lo que entendiendo en contexto es que esta frase cara a cara quiere decir que a Moisés le fue revelado el plan del Eterno con palabras claras y directas, sin la necesidad de que estén sujetas a interpretación, en contraste de cómo nos habla el Eterno al resto de su pueblo. Segundo, no se puede tomar literal, ya que el Eterno no posee un cuerpo ni un rostro como tal. Es una expresión que hace referencia a lo comprensible del mensaje sin necesidad de cifrados. Y en tercer lugar, es que el mismo Moisés y los israelitas siempre comprendieron que la Torá, aunque diga, así ha dicho el Eterno, o yo Yahweh, bendito sea su nombre, fue dada por medio de ángeles y no el mismo Eterno directamente. Y vemos como el cántico final de Moisés, donde bendice a las 12 tribus, comienza diciendo que la manifestación del Eterno fue en Sinaí, con millares de ángeles y la Torá en su mano derecha. Esteban, cuando reprende al Sanedrín, en parte de su defensa, les dice: ustedes recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la guardan. El autor de Hebreos menciona que la palabra dicha por los ángeles fue firme, y esto hablando de la Torá. Por lo que vemos que la misma Torá, dada del Eterno a Moisés, fue por medio de ángeles. Vemos también el mismo libro de Apocalipsis, lo deja más claro cuando dice que este es la revelación del Eterno a sus siervos, la cual fue dada a Yeshua, y él a su vez la envió a su ángel para que sea entregada a Juan, y Juan a cada uno de los líderes de las 7 congregaciones, y estos al pueblo de Israel en la diáspora. Como vemos, es una orden que respeta el concepto bíblico de vocero del Eterno. Los profetas eran vistos ante los reyes y el pueblo como embajadores del Eterno en la tierra, pero ellos recibían su mensaje por medio de ministros celestiales y, hasta donde entendemos, desde otra dimensión. Y todos aquellos que no recibieron un contacto cercano del tercer tipo, que es como define la ufología, un contacto que no solo vio la nave, sino que también a sus tripulantes y hasta habló con ellos, en este caso Moisés, y algunos otros profetas quienes los ángeles se manifestaron presencialmente a ellos, pero por lo general el resto ha recibido palabras por medio de canalización, que es diferente a la telepatía neta. Jacobo Greenberg demostró de manera científica, es decir, teórica y prácticamente replicable, que la telepatía es posible dentro de esta dimensión en su tesis titulada Potencial transferido,
evidencias científicas de la comunicación directa entre cerebros, señales correlacionadas de electroencefalografías entre sujetos aislados, un acercamiento científico a la telepatía. Pero la canalización es un concepto que abarca la comunicación telepática entre dimensiones, y es el proceso por el cual se declara que fue escrito el Código Hammurabi, o como los sacerdotes del antiguo Egipto o sus reyes escuchaban la voz de sus dioses. Método por el cual también los médium espiritistas reciben mensajes, como afirmaba Madame Blavatsky, que escribió así sus libros esotéricos, o Alicia Bailey, que alega haber servido de canal a su maestro DJ Walcool para escribir el libro Tratado sobre Fuego Cósmico, y otros más, y la misma Elena G. de White y sus escritos, o el Libro del Mormón. Todo esto fue por canalización. Así también es como los contactados modernos se vuelven profetas de diversas especies alienígenas, como es el caso de Sixto Paz, o el mismo José Yaguana, que después de tener un contacto del tercer tipo, comenzó a recibir mensajes telepáticos de estos seres que afirmaron venir de un planeta llamado Ectón, y crearon un híbrido con la esposa del ecuatoriano. Pero como es natural en estos casos, a pesar de que los contactos sean reales, sus profecías siempre fueron su talón de Aquiles, pues atinaban a unas y a otras no. Ahora, aunque nos parezca increíble, este medio por el cual las entidades comparten información con las personas o las canalizan para entregar un mensaje, es el mismo canal o frecuencia por el cual las entidades del Eterno comparten información, y es como lo recibían sus profetas. La gran diferencia es que estos últimos no hablaban de adivinación ni de banales predicciones. Todos escribieron en diversos tiempos y lugares distintos de una misma profecía, un mismo mensaje, eventos políticos concernientes a Israel y al linaje de Abraham, y fueron reconocidos entre el pueblo como heraldos del Eterno, ya que en su tiempo y años posteriores sus palabras se cumplieron todas y cada una de ellas, exceptuando los días del milenio, porque fueron dados para un tiempo específico. Pero aún la restauración final de Israel la estamos viviendo tal cual como fue anunciada por sus siervos de la antigüedad. El sello y marca del Eterno, sus palabras, es anunciar el final desde el principio. Aún el valor real del milagro o una sanación no radica en el acto mismo, pues otras entidades han demostrado manejar la cuarta y quinta dimensión y hacer a nuestros ojos proezas o sanar cuerpos enfermos. Lo relevante con el Eterno en estos casos está en que Él lo anuncia primero y luego se cumple. Yeshua sanó enfermos, curó leprosos, dio vista a los ciegos, hacía saltar al cojo y hablar al mudo, porque así anunciaron los profetas, que serían los días del Mesías. La maravilla es que ninguna de sus palabras han sido falsas o equívocas. Y es por ello que el Eterno reclama a su pueblo diciendo: ¿no hay Elohim en Israel que tienen que ir a consultar a los dioses de otras naciones? Pues todas ellas tenían sus médiums, agoreros, sortílegos, hechiceros y adivinos, todo lo cual está prohibido para Israel. La orden es: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es por ello que debemos entender bien la ley y el testimonio, porque incluso un hijo de Israel, compacto por Mashiach Yeshua, abre la puerta para recibir palabras del Eterno, pero por aquella misma podrían bien entrar mensajes que no lo son y pertenecen a otras entidades. ¿Y cómo discierne él entre la verdad y el error? Haciendo uso de la Torá y el testimonio armónico de los profetas, y viendo que estos concuerden con lo que acaba de recibir. La promesa es que en los últimos días los hijos e hijas de Israel profetizarían, sus jóvenes verían visiones, sus ancianos soñarían sueños. Es real, pero todo esto es dentro de un contexto reducido a un propósito específico, que es la restauración final de Israel. Estas profecías al pueblo de las cuales habló Joel no están dadas al mismo nivel de los profetas que hablan de la condición futura de toda la nación de Israel y sus gobernantes. Más bien son profecías individuales y precisas, que buscan despertar a un linaje y traerlo al camino de restauración para el cumplimiento de una promesa.
La inmensa mayoría de estos sueños y visiones y palabras proféticas están supuestas para edificar, exhortar o consolar a aquel a quien las recibe, para sumarlo al pueblo escogido y perdido en medio de las naciones. Es Efraín buscando señales entre las religiones. Es por ello que en medio de las iglesias cristianas de diversas denominaciones teníamos sueños, visiones o palabras emitidas a nuestra conciencia que sirven y sirvieron para traernos de vuelta a la senda antigua y mantenernos en ella. Y solo aquí podemos darle un real sentido a estas manifestaciones, porque solo serán útiles cuando hayan sido contrastadas con la ley y el testimonio. Es por ello que, a diferencia de lo que el vulgo cree, muchos sueños, visiones o palabras del Eterno no es indicativo de que tal o cual persona que experimenta constantemente esto sea más espiritual. Más bien, es una señal de que es un niño y aún le falta madurar mucho, porque esto es una característica de Efraín para despertarlo o sacudirlo. Pero el pueblo que ha entrado ya en pacto y ha alcanzado madurez precisa comprensión de la Torá, y lo dicho por los profetas, pues tenemos sus palabras, porque a ellos se les dijo, escribe en un libro. Y para concluir, citamos a uno de los embajadores del rey Yeshua, el cual enseñó, hablando de las escrituras de nuestros profetas, empezando desde Moisés, dijo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hemos visto cómo Efraín está regresando. Por eso las manifestaciones del Eterno fueron puntuales. Cada uno de ustedes, levante la mano quien ha escuchado una voz. Casi todos. No quiere decir que el que no escuchó esté mal. No, el que no escuchó, en todo caso, es más obediente muchas veces y está aquí. Porque no necesitamos muchas señales, pero de todas maneras es común. Eso se llama profetizar. Y hablar un idioma se llama señales. Entonces, es la condición de Efraín. ¿Para qué ha sido? Porque desde Damasco hasta la recolección final, que es hasta la caída de Damasco, que es cuando salen los últimos 144,000, por eso se profetiza que todavía no pueden exterminar en Apocalipsis al pueblo porque no ha caído Damasco, no han acabado de salir los 144,000. Ellos salen en un año, en el último Shemitah, el Shemitah es liberación, ahí es donde se libera Damasco para comenzar el jubileo del nuevo milenio y el nuevo milenio. Entonces, como nosotros estamos viendo, la profecía de Joel era para eso, no era para que se cree una iglesia que habla lenguas extrañas, sino era para que ustedes puedan comprender el camino. Obviamente, ellos de Efraín, también entre las naciones estaban cumpliendo algo que se profetizó de la desobediencia del pueblo que fue expulsado. Isaías 28, que dice que los hijos van a estar hablando lengua de borrachos. Isaías 28, y dice en el verso 10 que estarán diciendo, pues, Zaula, Zaul, Kaula, Kaul, Zelzam, Zelzam, que se tradujo como poquito aquí, poquito allá. ¿Sí se dan cuenta? Hubo gente que sí en verdad estaba hablando lenguas, porque hay algo que se llama la glosalalía, que es lo que están hablando las iglesias cristianas. En el mejor de los casos, glosalalía es un lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Eso dice el diccionario de Oxford. Y también existe la genegloxia, que cómo es que nuestro amigo de siempre, el señor Yaguana, que también hablamos en el video, cuando él dice, ok, y el ser del planeta Ectom, según este contacto, porque el contacto es real, le dice, eso es inglés,
Y entonces este señor Yaguana le dice, ¿y cómo tú sabes todos los idiomas? Le dice, es que yo hablo la genegloxia, que es la lengua de los dioses. Y cuando nosotros vemos qué es genegloxia, vemos que genogloxia es una lengua, una capacidad sobrenatural de hablar todos los idiomas. Por eso es que ahí nosotros vemos que en el libro de José, en el libro de Jacer, vemos a José que no quería que, había gente en la corte de Faraón que no quería que él ascienda a segundo del reinado. Entonces, ¿se acuerdan de una regla que dice que él tenía que aprender los 70 idiomas de las naciones en una sola noche? Y era imposible. Entonces bajó un ángel, ¿y qué le enseñó? ¿Los 70 idiomas? No, le dio la capacidad de la genegloxia. Si se dan cuenta que las escrituras son menos fantásticas que la religión es más fantástica. Nosotros estamos ante eventos reales, demostrables. La ciencia, el último tiempo, los del entendimiento pueden hablar estas cosas. Hace 20 años no se podía hablar de esto, ni siquiera hace 5, porque se desclasificó el fenómeno ovni. Por ende, hay algo que estaba oculto, que tenía que estar en las escrituras. Ya estamos aquí, estamos preparados. El Eterno no va a dejar a su pueblo. En los próximos 4 años vamos a hacer las enseñanzas más puntuales para despedirnos de las redes. Vamos a saber horas, fechas, nombres de lo que corresponde al pueblo, de lo que se habló toda la escritura. No vamos a entrar en ignorancia en la gran tribulación, vamos a entrar con pleno conocimiento, que es lo que nos va a ayudar a escapar. Esa es la ayuda de Yeshua para escapar. Eso es lo que se llama salvación. En la profecía de Joel dice, y todo el que proclame el nombre de Yahweh escapará. La palabra malat le tradujeron como se salvará. Y es escapar de una manera como escabullirse. Es la palabra hebrea para usar como cuando el agua se va por debajo de una puerta. Tan difícil es la gran tribulación que así será. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo hoy? Preparándonos. ¿Necesitan la parashá? No. ¿Estamos predicando al cristianismo? Ya no. Estamos predicando a los hermanos de la restauración. El cristianismo ya sabe. Ya tienen que salir los que tienen que salir. No todos van a dar este paso. Esta es la circuncisión del corazón. Aceptar la verdad. No quedarse con el pastor. No quedarse en la religión. No calentando banca. Es hora de salir a la montaña. Es hora de salir a cumplir la palabra del Eterno. A cumplir el cántico de Moshe. Ustedes vieron que en las últimas estrofas del cántico de Moshe habla de aulas. No habla de aulas. Habla de tiendas. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo del Eterno en este último tiempo. Sigamos viendo, analizando este tema, ¿no? Habíamos hablado que muchas de las facultades, cómo se han comunicado estos ángeles, es a través de lo que les llaman channeling o canalización. La misma manera de la canalización, esto también se llama invocación. Nosotros oramos, nosotros clamamos. Obviamente, cuando uno es pueblo del Eterno, Él prometió en los Salmos está escrito que enviará a sus ángeles para asistirnos a nosotros. Entonces siempre habrá alguien que nos esté escuchando y lleve ese mensaje al Eterno. Entonces, cuando las personas de afuera, como se habló en el video, Madame Blavatsky era una persona esotérica que hacía canalizaciones con la ayuda de ella y canalizaciones a entidades en otras dimensiones, porque esa es la canalización. No es una conversación telepática, es una conversación a distancia, por una frecuencia. Entonces, cuando ella logró entregarle a los alemanes documentos para hacer inclusive planos de armas, por eso se cree que también fue un crecimiento de los alemanes sustancial para poder hacer enseguida otra guerra a nivel mundial, con armamento y tecnología superior. Inclusive, por ahí se cree que hasta les dieron tecnología que hay fotos
No sé si será un fake, pero se cree que este señor, el que fue director de la NASA, el primer director de la NASA, que era un nazi, que se los llevaron los Estados Unidos a que sea fundador de la NASA, el señor Von Braun. Él era director del proyecto de contacto extraterrestre de Hitler. Ustedes están viendo las fotos. Entonces, existe esta manera. Un contacto más cercano del tercer tipo es, por ejemplo, la telepatía. Muchas veces ellos no pronuncian un lenguaje, sino que es un mensaje que se transmite un pensamiento, no un lenguaje, sino el pensamiento a otra persona. Eso ha pasado también con los ángeles del Eterno. No olviden que Yeshua viene a ganar una batalla y viene a un reino, a implantar un reino y a sacar entidades que están controlando también gobiernos en la actualidad. Entonces hay tecnología con el Mesías. Esto, ¿cuánto más estas cosas van a ser muy común en el milenio? Estas prácticas, de pronto ya sabremos cómo funciona la genegloxia. La genegloxia es el lenguaje, como ya les dijimos, como ellos se comunican con cualquier especie de otro lado o con cualquier ser humano de diferente nación. Habíamos visto en el video también esto, de esta experiencia de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg es un mexicano que fue de curioso en cierta ocasión oyó rumores de que había una persona que estaba haciendo cosas raras, curando enfermos, sacando órganos, pero lo hacía sin instrumental. Y él llegó a contactar con Panchita y se quedó 2 años ahí. Esta es una medium que hacía operaciones, hacía sanaciones, curaciones, pero ella era una persona utilizada por alguna entidad que estaba haciendo estas curaciones. No vayamos muy lejos, ustedes saben lo que ha pasado con el hermano Gregorio, los avistamientos marianos, ustedes han visto que ha habido mensajes y ha habido obras también. El hermano Gregorio es un doctor venezolano, alguien, una entidad tomó esa identidad para hacer ayudas para sanar a alguien. Pero ¿cuál es el común denominador de todo esto? Ninguno es a la Torah y al testimonio. Ninguno. ¿Qué estamos demostrando? Que el propósito y el proyecto del Eterno es absolutamente el reino. Por eso es que todas estas manifestaciones deben ser muy discernidas. Por eso es que dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Como ustedes vieron, existen estos contactados, cada uno tiene un mensaje. Y nunca estas entidades han utilizado un personaje, por ejemplo, un premio Nobel. Nunca han utilizado un político de renombre. Siempre han utilizado al común, a la persona, a la ama de casa, a una persona de mediano intelectualidad, hablemos así, porque eso es el común denominador. Gente muy inteligente, muy buena, del pueblo, pero no han utilizado a personajes, por ejemplo, ¿por qué no han ido donde Putin o donde, donde un presidente de los Estados Unidos o al gobierno de la ONU? ¿Por qué no se han manifestado ahí? Porque cada especie tiene una agenda. Ellos no están pensando en el eterno, ellos están, como dice la carta de Judas, en prisiones de oscuridad. Entonces, por eso es común que en el eterno, cuando un efraimita o alguien que esté en las naciones todavía antes de venir acá y ser Jacob, por lo general el Eterno le dice, escribe un libro. Yo recuerdo, hace más de 11 años, habíamos publicado unos videos, los primeros videos en nuestro canal de YouTube, hace unos 12 años. Entonces, una persona se contactó conmigo y ella primera vez escuchaba este mensaje, porque ella ya sabía que había la división del reino, la restauración de Israel, Efraín, el hijo pródigo, ya estaba enterada de eso por una experiencia que tuvo con el Eterno. Y porque el Eterno le dijo, escribe un libro. Entonces ella escribió un libro obedientemente. Yo también cuando desperté este camino, escribí un libro.
mucha gente ha escrito un libro, porque es una constante del Eterno, de los ángeles del Eterno que le dice, escribe un libro. ¿Por qué? Porque es la manera de uno prepararse y aprender. Entonces uno dice, bueno, ya escribí el libro y ahora mi libro no quiere leer. En ese tiempo yo recuerdo que le quería compartir a la iglesia. Y para la iglesia eso era una locura, un judaizante en medio de la iglesia y que dice que no hay que cobrar diezmos. Era un endemoniado para ellos, ¿no? Entonces, esta persona yo le dije, yo le expliqué que cuando el Eterno dice escribe un libro, es una práctica de todo el pueblo del Eterno. Por ejemplo, un rey. Cuando un rey iba a asumir el reinado, tenía que escribir la Torá. ¿Para qué? Para aprender a manejarse. Cuando dice escribe un libro de la restauración de Israel, estaba diciendo el Eterno, prepárate en esto, que vas a enseñar. Yo recuerdo que a mí en la iglesia me llamaban el hermano que dice que hay que guardar las fiestas judías, que desde luego para ellos era despectivo, pero para mí es un honor, porque realmente estaba en la línea correcta y en una iglesia de prosperidad. Bueno, sigamos para terminar, concluir de una manera rápida esto, porque ya se dijo lo que se tenía que decir, cómo el Eterno se ha manifestado y cuál era el propósito. Nosotros vemos que tanto es así que desde que el Eterno empieza a hablar, la tierra cambia de la edad de piedra a la edad de los metales, de las fundiciones. Y también porque vienen entidades, y cuenta el libro de Enoch, que enseñaron fundición, todos enseñan cosas, algunas cosas positivas. Este señor Yaguana es un comerciante de moringa, porque estas entidades han investigado que eso es bueno para el cuerpo humano. También, desde que bajaron estos ángeles caídos en el monte Hermón, ellos dicen que enseñaron en el libro de Enoch, dice que enseñaron metalurgia, alquimia, cosmetología, a fundir metales, a hacer aleaciones. Entonces, ¿será eso religión? No, porque la misma ciencia documenta de que hace 5,000 a 6,000 años la Tierra pasó de la edad del paleolítico al mesolítico, al neolítico y a la utilización de los metales. En este tiempo, o sea, eso no es coincidencia. Hay manifestaciones. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué este estudio? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros hagamos este estudio? Para que el pueblo del Eterno no divague con falsas experiencias. Tienen que saber identificar, medir, escudriñar, saber un buen mensaje. Porque por la misma puerta por donde está entrando el mensaje de un ángel del Eterno, por esa misma puerta puede entrar otro mensaje. ¿Cuál es la seguridad de que una persona que está recibiendo un mensaje no sea interferida por una entidad? Porque tiene un título de pertenencia, ser israelita. Cuando Yeshua hizo inmersión, cuando Yohanan, el inmersor, le hizo inmersión, era porque Yeshua nació dentro de un sistema, propiedad del imperio romano. Toda criatura es propiedad del imperio y él tenía que ser sacado a través de la inmersión. Es un ritual que inclusive en los códigos de Hammurabi, aunque no lo crean, porque el Eterno no es que está basándose en esos códigos, lo que el Eterno ha hecho es exterminar toda filosofía y toda religión con sus mismas reglas. Por ejemplo, Faraón fue juzgado con los códigos de Hammurabi. ¿Por qué? Porque el Eterno es legal y es justo. Donde el acusador quería matar al acusado y fue inocente, él tiene que morir y entregar sus bienes. Entonces, así opera esto. Salgamos de la religión, seamos un poco más asequibles a estas cosas. Vemos que la ciencia está sosteniendo este mensaje que venimos dando estos últimos tiempos. Es importante que nosotros apaguemos los celulares. Y también es importante que tengamos este conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están en la religión.
ustedes son son Jacob, ya no son Efraín. Daniel y Juan se les presentó Gabriel, a Balaam, a Josué, ángeles se les presentaron con forma humana. Abraham fue un ángel en tiempo presente, fueron ángeles delante de él también. A José y Miriam en sueños, a Zacarías en persona. A Ron Wayans se le presentó Yeshua. Él concluye, como vimos en el video. A Shaul se le presentó Yeshua en persona. A Ananías en sueños. A gentiles como Mahoma. Alguien podrá sorprenderse con esto que estoy diciendo. A gentiles como Mahoma se le presentó Gabriel. Está registrado, datado. Y eso fue la base de la religión musulmana. Pero ¿qué estaba haciendo el Eterno? ¿Cómo Gabriel puede presentarse así? Ustedes ven que si es que no fuera por esa mezquita, la casa de Judá y el falso judío ya hubiese levantado otro templo y hubiera roto con todo. Ante Job estuvo un ángel que iba a ser un oponente, un adversario, un Satán para probar a Job. Así opera esto. Así ha funcionado en las Escrituras. Entonces, nosotros vemos también otro patrón. Como vimos en el estudio, el Eterno tiene una manera formal, legal, de hablarle a una persona a través de sus siervos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Apocalipsis, ¿no? El libro de las revelaciones. Dice que la revelación de Yeshua es la que le dio el Eterno. Estoy tomando aquí de una Biblia cristiana, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos que enseñar de cómo está la confusión. Dice que el Eterno le dio para manifestar a sus siervos las cosas que le convienen y sean hechas rápido. Y envió y las indicó por señales por medio de su ángel a Juan. O sea, tiene un orden, está hablando claramente cómo opera esto. Desde que Yeshua fue levantado, el restaurador de Israel tiene que ser el rey. Él está comandando, fue hecho superior a los ángeles. Fue hecho de una manera que él mismo tenga un conocimiento y un poder militar. Las huestes del Eterno le sirven ahora a él, porque de esa manera vemos en las Escrituras que le dio poder y le dio un cuerpo perfecto, pero físico, con cualidades especiales. Estas entidades probablemente sí pueden hacer ciertas, pueden materializarse o inmaterializarse. Debemos tomar en cuenta también que cuando un ángel, una entidad de estas, toma cuerpo, viene en una forma, no les va a venir a asustar, pues si hay seres vivientes, o sea, no podemos definir su forma, pero ellos pueden tomar forma, y vemos en el libro, en la aparición que le hacen estos ángeles a Abraham, vemos como dice que ellos vienen de una edad de 30 años, que es la flor de la vida. Es la edad de la resurrección, la edad de la perfección, cuando un hombre no es ni anciano ni joven, cuando está en la perfección de sus cualidades. Por eso la resurrección hemos explicado en los videos de cómo va a ser la resurrección. Son personas que van a tomar un cuerpo con la fisonomía de los 30 años, con cuerpos perfectos, pero con cualidades especiales. No sabemos la materia que los componga, ni la composición molecular de esos cuerpos, pero sabemos que existen. Y como siempre les hemos dicho, ¿saben por qué existen? Porque tenemos testigos de esto, y todo tiene que ser juzgado con la Torá. Los testigos más grandes de la resurrección fueron miles de gente que lo vieron y se hicieron matar. Nadie se hace matar por una mentira. Todos los discípulos de Yeshua, los que lo conocieron, los que recibieron la historia de primera mano hasta mediados del siglo II, se hicieron matar con gusto. Bueno, eso hemos explicado en otros temas también. Así es que nosotros ahora ya tenemos patrones y podemos identificar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Éxodo
33, 23, alguien dirá, no, pues él le mostró las espaldas a alguien, porque dice solamente viste parte de mi espalda. Lo que está diciendo es una palabra, un hebraísmo de que vio, no la ha visto su cara, solo lo ha visto ciertos atributos. O sea, nadie conoce al Eterno, ni vive para contarlo. Nadie puede saber cómo es. No tiene forma. Lo que le está diciendo es, conoces poquito de mí. En números 12 también vemos, dice que vio esta visión de que hablábamos cara a cara con él, porque dice que va a hablar por enigmas a unas personas, por visiones, por sueños. Es un lenguaje. ¿Por qué hace esto el Eterno? ¿A qué está el Eterno? ¿Por qué toma estas decisiones de no presentarse? Ustedes acabaron de ver en el estudio de Apocalipsis 20 que al final del milenio se levanta un enemigo. Se levanta un enemigo y es Magog. O sea, los mismos que hoy son enemigos del Eterno, esa raza del oso, de Magog, de lo que es Mesopotamia, del norte de Mesopotamia, hablemos de Hazaria, lo que es Ucrania, y donde eran los bárbaros. Ellos mismos, ese mismo linaje se levanta al final del milenio. ¿Qué pasó? Se olvidaron vieron tantos milagros que se olvidaron. Muchos de ustedes fueron levantados con proezas, pero ¿qué pasa después? Se desesperanzan. Entonces, ¿por qué el Eterno utiliza los enigmas? Para mantener vivo esa llama, ese ardor, ese fuego, el pábilo que no tiene que dejar de humear. Si es que nos cuenta todo esto, se acaba. Entonces, la manera como hemos perseverado hasta el día de hoy ha sido porque nos ha dado esta maravilla con cuentagotas. Pero tanto es así que al final de los tiempos lo estamos tomando ya de gota en gota, se ha hecho ya un vaso visible. Tenemos agua pura, que es Torah, y nada se puede salir de eso. Todos pueden hacer maravillas. Estas entidades pueden hacer milagros. Ya vemos las apariciones marianas, predicciones, todo lo que no sea a la ley y al testimonio, o sea, el propósito del evangelio, lo que se llamó evangelio en griego, pero realmente lo que se dice evangelio es las buenas nuevas de un reino venidero en la tierra. Todo lo que se salga de eso, lo que no nos lleve allá, realmente puede servirnos en algún momento, pero eso no puede ser del Eterno. Podemos recibir sanidades, podemos, como dice Pablo, entregar nuestros cuerpos para ser quemados, pero si no tenemos conocimiento, el amor del Eterno, que es darnos el reino, la libertad, no vale nada, dice, de nada sirve. Y también dice Pablo en Gálatas, dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente de que el que le hemos hablado, o sea, de un reino venidero en la tierra, sea maldito. Saludos, hermanos.